Muchas gracias. Can I thank you very warmly for Quisiera agradecerles por la invitación para hablarle a este Congreso. It is a great honor for Para mí es un gran honor, and for Wales, the y para Gales, I come from. del pequeño país donde vengo, And when the group from Wales, y cuando el grupo de Gales tonight, we will se vaya de San Juan esta noche, nos iremos con grandes y hermosos recuerdos de su ciudad y de su provincia. I want to talk to you today Quiero hablarles hoy about my experience de mi experiencia in introducing a children's en la rights measure introducción de una ley sobre los niños en la legislación galesa. Esta medida implementa un tratado de derechos humanos de los niños basado en la Carta de Naciones Unidas sobre los derechos del niño. enacted Fue promulgada new autonomous assembly por una asamblea relativamente autónoma, democrática del pueblo de Gales, at the United Kingdom no en el Reino Unido, no a nivel UN de Estado, Convention. sino sobre la Convención de los Derechos del Niño. Trataré Context, entonces de ponerlo en el contexto adecuado relativo constitutional and policy. a las políticas sociales y constitucionales. As regards the social context, Con respecto al contexto social, debo referirme en primer lugar ordinary convulsions, a los conflictos relativos children's voices, a no escuchar las voces de los niños en el presente. Eso es lo que experimentamos en el Reino Unido hoy. accusations of Y las acusaciones de conductas sexuales contra niñas pequeñas parted, but legendary por un fallecido, and the King of Pop miembro de una organización de caridad, this Jimmy Savile. against children appears Esta conducta parece que tuvo lugar durante varias décadas convulsions affect y la convulsión, including the BBC incluida la BBC hospitals where y dos principales hospitales donde taken place. parece que ocurrieron estos delitos. Have been a series of conspiracies También ha habido una serie de conspiraciones para cubrir esta terrible conducta. Y en todos los casos de denuncias por los niños, de la policía, familias u otras autoridades, solo les dijeron olvídenlos. can do no wrong. Él es tan famoso, no puede lastimar a nadie, nadie les creerá cuando lo cuenten. Now for the constitutional. Ahora, sobre el contexto constitucional, Wales, Scotland and Gales, Escocia e Irlanda del Norte self-governing han assembly tenido asambleas autónomas o parlamentos desde 1999. following the election of Después de las elecciones de Tony Blair, and shortly thereafter referendum después del referéndum, de la victoria en referéndum en Gales y Escocia, y siguió Irlanda en el 99 Good Friday peace. en base al acuerdo del Viernes Santo sobre la paz. All have Estos parlamentos y asambleas tienen diferentes niveles de autonomía que reflejan la historia Celtic de estos tres estados celtas. all three cases Pero en los tres casos tienen primary lawmaking powers in relation poderes to domestic policy. legislativos para las políticas internas. Of the three is different. All Si three bien los tres son diferentes, comparten la base system quite del Parlamento británico, que es diferente del sistema argentino de los Estados Unidos. El poder ejecutivo no está separado del poder legislativo, legislative branch and is at all está apoyado en él accountable to the y legislature. siempre es responsable del poder legislativo. No tenemos elecciones separadas de primer ministro como yo fui y de la asamblea. Every 4 years. Es la misma elección cada 4 años. Since 2006, Desde 2006, la Asamblea de Gales ha podido promulgar sus propias leyes, with the specific permission pero solo con el permiso especial del gobierno y del Parlamento de los Estados del Reino Unido. referendum Después siguió un referéndum to enact primary legislation y ahora podemos promulgar autonomous competence without. leyes donde tenemos competencia autónoma.
So under the system that prevailed En este sentido, 2006 and 2011, entre 2006 y 2011, members of Parliament si los miembros del Parlamento y ministros del Reino Unido creían the intention in Wales que la intención de una política controversial no era muy controversial, legislate was granted se le daba permiso fácilmente a Gales para legislar. politically contentious, the Pero si el campo era conflictivo, and delayed. se demoraba este permiso. Had in the spring of 2009, En la primavera de 2009, 6 months before I retired as First Minister 6 for Wales, meses antes de retirarme como primer ministro de Gales y 2 años antes de las elecciones de la Asamblea, en mayo de 2011, anuncié Labour-led coalition government would que mi gobierno de coalición del Partido Laborista Welsh word for a Welsh introduciría una medida, que es el término técnico de ley en Gales, para asegurar que los ministros, quote, due regard cito, darían Convention on the Right consideración debida a los derechos del niño de las Naciones Unidas. I wanted a strong, pervasive, simple and standalone. Quería una ley o medida que fuera fuerte, omnipresente y simple. At first sight, the progress A primera vista, el progreso de ese anuncio a la promulgación de la nueva ley in 2011 en 2011 look simple and puede parecer simple y directa. the rights of the children, Los derechos del niño y de los jóvenes de Gales, the name of the law, ese es el nombre de la ley, se promulgó el 16 de marzo de 2011. it is the first general legislative measure La primera medida legislativa general de implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño en las leyes o legislaciones other internas. countries outside the United Kingdom. No puedo hablar por los países fuera del Reino Unido. Cuando la medida Into force on the 1st of May fue implementada, cuando sea implementada, government exercise los ministros del gobierno galés, en ejercicio de sus funciones, deben, cito de nuevo, darle debida consideración a los requisitos contenidos en la Convención y especificar los requisitos del protocolo de dicha Convención. first step since May Y como primera medida, desde mayo de 2012, legal obligations on aquellas obligaciones nuevas que ya se aplican a las decisiones de los ministros or policy sobre legislación, nuevas políticas o revisión de políticas. the duties imposed by the Las obligaciones impuestas por la nueva ley a los ministros son, en principal, quote due regard unquote la obligación de darle debida consideración a los requisitos de la Convención y sus protocolos en el ejercicio de sus funciones. all embracing duty are several others. Es First is to draw up a children's scheme, setting up elaborar un programa para niños to the primary duty. que den efecto a la primera obligación. En segundo lugar, informar y rendir cuentas Body and third a los organismos legislativos y comprometerse non-statutory con todos los organismos legales o no para la aplicación de este programa para niños. requires Welsh ministers to take such Y steps es necesario que los ministros hagan lo necesario para concientizar al público con respecto a la Convención de los Derechos del Niño. that in 2000 ¿Cómo fue que en 2011 a general legislative una medida legislativa general de implementación del Tratado de los Derechos Humanos puede promulgarse por un parlamento autónomo como el que tenemos en Gales? but not elsewhere in the United Ha sido logrado en Gales, pero no en otros lados del Reino Unido. ¿Por qué? there is general skepticism Porque hay escepticismo generalizado en el Reino Unido sobre los derechos humanos. then require ¿Cómo entonces una ley Welsh government que necesita to the human rights of que los ministros presten atención a los derechos del niño reciba political parties el apoyo de todos los principales partidos políticos de Gales? so to help answer those questions I Para responder esas preguntas, more deeply at the necesito considerar más profundamente making competence of the las National competencias Assembly for Wales. legislativas de la Asamblea de Gales. Second, at the way in which devolved Después, policy in Wales
autonomous government policy in Wales on children and young people cómo has developed. se han desarrollado las leyes en la Asamblea desde el principio de la Asamblea Galesa en 1999. The process of El this new proceso constitution de esta nueva constitución de tener asambleas autónomas llegó a el Reino Unido en el 99, to the three Celtic countries. pero solo a los 3 países celtas, no a Inglaterra. Many of the key areas Muchas de las áreas principales de competencia gubernamental relativa a las vidas de los niños y a la implementación de la Convención were allocated to fueron asignadas a la responsabilidad de los gobiernos autónomos de Gales y de Irlanda del Norte y Escocia. Educación, servicios sociales, recreación, cultura, seguridad comunitaria, transporte, planificación, medio ambiente y desarrollo económico. policy field. En estas políticas, United Nations Convention obligations las obligaciones de los Estados miembros de la Convención se traducen en políticas y leyes autonomous level of the a nivel autónomo de los 3 países celtas y a la práctica a nivel municipal, donde las autoridades públicas interactúan con los niños y sus familias. children's rights Los derechos del niño since han surgido desde 1999 como símbolo autonomous self-government in de Wales. gobierno autónomo de Gales. Hay 3 razones para esto: políticas, Is politics and 3 is personality. políticas y personalidades. As far as policy is concerned, the autonomous Con respecto a las National Assembly políticas, of Wales la Asamblea de Gales, más que nada, policy parliament. es un parlamento de políticas sociales, y la devolución o la autonomía del 99 Meant that Wales still lacked significó many levers of power. que todavía faltaban Social policy. poderes para legislar, We did pero no en política social. Sí teníamos los poderes en políticas infantiles, teníamos el potencial the parliament could have engaged in. que el Parlamento podría haber considerado, They were strong in pero nuestros poderes policy. eran fuertes en lo relativo a políticas sociales de los niños. Teníamos pocas limitaciones y más That coherencia. helps to explain the Eso ayudó a explicar la concentración momentum which en gathered esta área progress being made in this area. para lograr progreso en este tema. En términos de política, la autonomía de Gales In 1999. tuvo un comienzo interesante. No fue tan malo como en Irlanda del Norte, pero tampoco tuvo tanta confianza como en Escocia. Y esto tuvo un impacto en los imperativos políticos de aquellos primeros años. Estábamos aprendiendo a cómo manejar nuestros propios temas. La victoria en el referéndum de septiembre del 97 permitió la introducción, Very small. y la autonomía era muy pequeña. Or indeed any other party to win a majority. La falla del Partido Laborista Labour was the main party but only had 28 out of the 60 seats. We did not have a really powerful political party in charge. So we had this produced 2 contradictory political impulses. Wait a moment, please. Right, sorry, I have a glass of water. Sí, perdón, ahora sí se escucha. Okay, Yes. okay. When you have a minority government, Cuando tenemos un gobierno de minoría, that produces eso produce potencialmente contradictory political impulses. impulsos políticos contradictorios. To try to recover Tratar de recuperar y reconstruir su reputación, para esto, el nuevo gobierno laborista minoritario necesitaba demostrar su capacidad para una acción efectiva y a la vez ser conciliador
para llegar a su base de Partido Laborista y atraer el apoyo extrapartidario. El bienestar de los niños y de la gente joven fue uno de esos tópicos o temas extraños en el cual un enfoque extrapartidario podría proporcionar oportunidades para hacer un progreso y dar una impresión o causar una impresión en el público bastante escéptico. Y finalmente las personalidades en ese periodo. La gente era muy importante en una institución donde todos los políticos eran nuevos, la institución era nueva, las convenciones de las actividades diarias tenían que ser establecidas y, como ocurrió, se creó un interés y una experiencia en el trabajo con niños, que era un tema que conectaba a muchas de las personalidades claves en la Asamblea de 1999. Tal vez esto no sería tan sorprendente, dado que la Asamblea de 1999 fue la primera legislatura elegida en el mundo que era 50% constituida por hombres y 50% por mujeres. Esto fue único, fue exclusivo. Personalmente fui una excepción porque yo nunca había trabajado en el campo de los problemas de la niñez. Afortunadamente por mi casamiento, en una forma casi a la moda de Evita, mi esposa, Julie, empezó a trabajar en esto y conté con la colaboración de ella. El ejemplo más primero de esta combinación de política, pueblo y política es en la acción. Se puede ver desde un muy buen principio en la creación de la comisión o el comisionado para la niñez. El consenso político que existió a lo largo o a través de todos los partidos se movilizó para establecer la posición en una ley de 2001 y una ley del Parlamento británico, pero que se pasó a pedido de la Asamblea galesa. En la ley, los deberes principales del comisionado son salvaguardar y promover los derechos y el bienestar de los niños en Gales y, al hacerlo, tener una consideración para la legislación de las Naciones Unidas. Se creó el compromiso para establecer unos derechos del niño efectivos, independientes, para desarrollar sus funciones, incluyendo a que el gobierno sea responsable de todo esto. Este es un ejemplo muy inicial de una política legislativa en el campo de la niñez, y el enfoque básico estaba radicado en una preocupación sobre los derechos del niño. Por ejemplo, el primer comisionado para la niñez, cuando fue designado, yo insistí que que tendría que haber niños en el panel, y también que los niños tenían que tener voto en eso, y que los votos de los niños tenían que ser igual en valor que la de los adultos. La fundación o el documento esa fue la primera vez que ocurrió en cualquier parte del Reino Unido en un sistema de gobierno. Entonces, el documento de fundación de esta legislación para niños en Gales se publicó en el año 2000 bajo el título de una asignación extendida. Establece una serie de derechos para apoyar a los servicios y las oportunidades para los niños en lo que sea posible, libre e incondicional. En el campo de la política de la niñez, la primera declaración fue hecha en noviembre de 2000, como titulada Los niños y la adolescencia, un marco para una sociedad.
at local level. para traer un nivel de coherencia a nivel local, y este marco estableció el compromiso del gobierno a los derechos de los niños. It says, Dice, over the past 10 years, the UN durante los últimos 10 años, la Convención de las Naciones Unidas ha ayudado a establecer un marco internacionalmente aceptado para el tratamiento de los niños holders of rights. y considerarlos como Commitment to safeguard. actores activos. The Assembly La Asamblea believes de Gales cree que la Convención cree with children. que proporciona los derechos para los niños. Este enfoque Wider context in se ubicó en un contexto mayor, 10 years had set out on a distinctive policy pathway. se dispuso en un rumbo de políticas distintivo. Describí este enfoque más amplio Now known as en my lo que se Clear Red Water conoce ahora como mi conferencia de Chancellor. Redwater Clara, dado en Swansea, en la Universidad de Swansea en 2002, Elections to the Assembly in May 2003. I attempted antes de las elecciones de mayo de 2003. Intenté fijar un factor definitivo to distinguish y mi tarea fue distinguir la política laborista a political space y también crear un espacio político entre el laborismo en Gales y el laborismo de Tony Blair en Londres. in that context. En ese contexto, Firmly rejected mi conferencia rechazaba la comprensión de una relación entre consumerism, los servicios individuales y públicos como consumismo. a reinforced set Yo proponía que había optado por un modelo en el cual un conjunto de derechos relationships based y de relaciones de igualdad, reciprocidad y mutualidad, y rechazando el modelo basado en el mercado. Y de la misma forma que la Asamblea, Welsh political en una tradición política galesa, estaba basada en los valores colectivos de por ejemplo, de los sindicatos, nonconformist chapel. y lo soportaba por los nonconformistas. Los turistas argentinos pueden ver todavía esto en nuestra tradición no conformista cuando visitan las capillas galesas en la Patagonia. As far as children are En lo que concierne a los niños, hay una relación inseparable entre el bienestar y los derechos. being the guarantee Los derechos siendo la garantía del bienestar y la participación, una buena forma de gobierno. fundamental that Es fundamental que no two children work out retrasemos la ayuda a los niños, sino que hay que trabajar, no solamente proporcionar ayuda, sino que hay que trabajar junto con los niños. against that background. En contra de ese panorama, The commitment to base children the UN Convention el compromiso de trabajar en la política de la niñez. of January En enero del 2004, la Asamblea Nacional, en forma unánima, dictaminó una prioridad reafirmada que tenga que ver con el bienestar y salvaguarda de los derechos de los niños y promover children and young people el bienestar también de los adolescentes y aquellos adopted the que son vulnerables, y formalmente adoptó la Convención de las Naciones Unidas en los derechos del niño como política de base. in 2004 Desde este punto de partida, the initiative taken casi toda legislación principal adoptada por los gobiernos galeses en el área de niñez siempre se ha apoyado en este marco. El radicalismo de la agenda basada en derechos in the UK no debería ser subestimada. anxiety about the poor treatment of children in public policy En la política pública and bad ha events habido tristes eventos en Gales en los 80s que contribuyeron a este clima de ansiedad. Una encuesta judicial masiva en esta historia de abuso de niños daba una sombra bastante negra sobre todo esto. La muerte en Londres de un niño africano, o una niña africana, Victoria Climbe, a manos de su
del novio de su tía, llevó a la publicación de un informe. Esto proporcionó lo que se llamó en un documento que se llamaba Cada niño importa. Y cuando se surgió este debate, entonces, cuando tomó lugar este debate sobre las implicancias de este informe, se recomendó una modificación a la Asamblea diciendo que el gobierno continúa reteniendo la defensa y que no ha tomado una acción significativa sobre la prohibición del castigo físico de los niños. La Asamblea ya había establecido su oposición al castigo corporal dentro de la familia durante un corto debate, pero ahora se ubicaba en el contexto de los derechos y se apoyó bastante bien en todo Gales. Fue un enfoque de gran consenso que debíamos evitar el castigo corporal por parte de los padres. En 2007, el gobierno, por la ley Derechos en Acción, proporcionó un programa práctico. Este es un documento que se dijo que tenía que ser negociado entre el gobierno de Gales y el gobierno británico. Entonces, Gales obtuvo el derecho de hacer su propia contribución al informe periódico que pedía la Convención de las Naciones Unidas. Después de algunas negociaciones con algunos burócratas reacios de Londres, todos los ministros de las naciones del Reino Unido acordaron que cada uno iba a publicar lo que sería un informe por separado de cada país. Este informe por país del Reino Unido, en el caso de Gales, tenía que ser una rama de la evidencia presentada en el Comité Observador de las Naciones Unidas, con otros enfoques que provenían de organizaciones no gubernamentales, coordinados por un cuerpo representativo de Gales llamado Funky Dragon. Entonces, les he dicho sobre cómo estos valores de las Naciones Unidas se incorporaban a los valores del gobierno, mi gobierno laborista. Ahora, Julie Morgan, mi esposa, ahora es un miembro de la Asamblea. En 2011, después de que ella fue elegida, pasó una moción solicitando al gobierno galés una legislación para la defensa en caso de abuso, digamos, paterno por parte hacia los niños. Y lo que ella puso como moción, y es lo que dijo ella, y está citando: lo que está pasando aquí hoy es consistente con la forma en que la legislación galesa desarrolla su tratamiento de los niños. Es un argumento claro para mí, que los niños no son niños, sino que son ciudadanos de Gales. Reciben servicios públicos que han sido proporcionados por el gobierno galés y los ministros, y pasan a través de sistemas educativos, y también reciben, en circunstancias difíciles familiares, el apoyo de servicios sociales. Por lo tanto, son ciudadanos plenos. Los niños no deben ser ciudadanos, no deben ser considerados como ciudadanos en formación o alguna subespecie, ya sea éticamente o legalmente. Entonces, el reclamo era que estos valores en el tratamiento de niños era uno de los valores básicos del país de Gales. Now, of unexpected significance in the policy-making process is the part played by the bureaucracy itself. In constitutional theory, En la teoría constitucional, of unexpected
of unexpected significance de la importancia inesperada making process del proceso legislativo es el rol is civil service. de los servicios sociales. Y en teoría constitucional, la burocracia no tiene ningún rol, es la implementación del gobierno, Will of the elected government. es la voluntad del gobierno. En este caso, Senior civil service los servicios sociales consistently tried to thwart tratan of de cumplir con los deseos de los sponsors originales de las medidas propuestas sobre los derechos del niño. radical change. Lograr cambios radicales It's a matter of continuous es un tema de batalla constante, con status quo siempre defendido more challenging for the como el futuro que es más desafiante que el presente. Esto tiene que ver rights of the child. con la elaboración de leyes relativas a los derechos del niño. La idea Measure on children's de una medida para derechos del niño I announced my intention siempre tuvo oposiciones desde que legislation in 2000 intenté hacerla en la legislación del 99. Esta oposición dogged the whole process of developing. obstaculizó el proceso. You see, even when ministers Cuando los ministros powerfully committed to change están comprometidos para el cambio, without no ocurre their attention to detail, sin atención regular alliances al proceso. Deben mantenerse alianzas y reconstruirse regularmente, dentro y fuera del gobierno. far from being an inevitable outcome, once I Es un resultado inevitable. the measure had La medida debe defenderse y promoverse en cada paso, desde su concepción the issue came to hasta que sea completada. 2009, 1 month before Este I tema surgió en 2009, cuando me retiré como primer ministro, cuando se presentó al comité that would restrict the una propuesta regard to the UN Convention on the Rights of the Child only to what were termed relevant functions within a minister's responsibility. No? Yes. Yes, please. Go ahead. Okay. So, at this point, I had to A esta altura tuve que intervenir fuertemente y en diciembre it appeared that pareció que la voluntad de los ministros electos habían presented by officials superado the aspiration, las propuestas the sponsoring y reflejaban las aspiraciones de los ministros, incluyéndome a mí y al primer ministro y a todo el gabinete. Me quedaba una semana de funciones violation was y short-lived. Within a month en realidad retirement as the dentro de un mes o en el plazo de un mes de mi retiro como primer ministro de Gales en diciembre de 2009, los funcionarios quisieron reabrir las discusiones sobre si es necesario una ley successful in suggesting that the answer to all three questions que cumpla con todos estos aspectos que se han considerado. following reflection Y siguiendo una reflexión, la propuesta más restrictiva que había introducido antes volvió a ser presentada. Eso no constituyó la base de la ley, sino el resultado de campaigning la victoria NGO community y también una gran oposición hubo de una comunidad de scrutiny also carried out by the de organizaciones no gubernamentales scrutiny committee, the legislation committee, the y los comités de legislación, de niñez. the assembly. The government eventual rejection El rechazo eventual del gobierno de un enfoque más restrictivo, favorecido por los funcionarios, y la aceptación de algo mucho más cercano al modelo inicial fue elaborado por un grupo de abogados fuera del gobierno que también estaban influenciados por una advertencia que les decía que no iban a asegurar una mayoría en el gobierno en cualquier voto de la Asamblea. now Ahora, throughout this process. a través de este proceso que he descrito, The Welsh UN Convention on the Rights of the Child la convención galesa, digamos, o la comité galesa y las ONGs mantuvieron una preferencia por la versión más abarcativa de la ley. Monitoreó desarrollos, hizo lobbies con los ministros, proporcionó críticas y análisis desde el punto de vista de las políticas y aspectos legales
legales, enfoques no abarcativos, y eso fue presentado como evidencia para un comité de escrutinio de la Asamblea. Se ofrecieron enmiendas al gobierno, pero esto se rechazó en 2010, octubre del 2010, y finalmente se aceptó para fines de noviembre del 2010. Entonces, lo que pasó es que las ONGs y la comunidad de ONGs se transformó durante este periodo en una coalición efectiva y cohesiva que se constituyó en un actor muy importante. Las ONGs individuales y esta comunidad que la apoyaba estaba muy bien informada, y la efectividad de la comunidad de ONGs fue enaltecida por una experiencia legal y política de un grupo de abogados ad hoc. Entonces, los comités de escrutinio de la Asamblea sabemos que deben reconocer las propuestas para el otoño del 2010. Teníamos que considerar que el gobierno prefería modelos más no abarcativos, y que sus decisiones iban a estar restringidas a las decisiones de los ministros galeses, determinados por medio de una naturaleza estratégica. No voy a pasar por todos los detalles de este escrutinio o este análisis. Existieron 3 comités y yo fui miembro de uno de ellos, porque después de que dejé mi función como primer ministro, y yo me transformé en un miembro normal y común de la Asamblea durante 16 meses, y participé en este proceso de análisis. Y en el evento de que se hizo una ley que, a través de esas enmiendas, se propuso para una votación final en enero de 2011, y llegó a cubrir las expectativas y recibió una aprobación del monarca o de la monarca, y fue tomada como modelo también en Escocia. Entonces, ¿cuáles son las lecciones? A medida que consideramos el pasaje de esta medida o de esta ley, surgen 2 preguntas. ¿Cómo explicamos el éxito eventual para asegurar una ley abarcativa en contra de las preferencias de algunos sectores y la hostilidad de los ministros? ¿Qué lecciones encontramos aquí? La necesidad de una ley de derechos para la niñez se consideró por parte de los políticos de Gales, y ese consenso existió, y segmentos significativos también existió un conflicto en el proceso de las políticas y al pasaje o a la, digamos, efectivización de esta medida. Esta coalición, la comunidad de ONGs, los integrantes de la Asamblea, las comisiones, etcétera, tomaron su parte, y en este caso se crearon 2 fuerzas, se creó un conflicto de ideas, y existió un aspecto de profesionales en el campo de la niñez, y tenía que ver también para persuadir a los ministros y la mente de los ministros. Para lograr una versión entonces más amplia de la ley, fue una batalla muy dura de ganar. Hasta el último momento parecía que el gobierno iba a resistir la presión de cambiar la ley de vuelta a su modelo original. Y a niveles formales e informales se aseguró que nunca podía haber un cambio a último momento.
La evidencia y la experiencia pueden ser armas poderosas durante un conflicto legislativo, pero también debe haber una consulta externa. Es decir, que cuando los miembros de una sociedad civil fuera de la Asamblea deben saber cómo actuar. Finalmente, una precaución que hay que tomar en este caso particular: las intenciones originales de los políticos se llevaron a cabo para poner en ejecución una medida que reflejara sus posiciones. La burocracia actuó en muchas otras áreas. Las fuerzas conservadoras tenían que ser superadas por una coalición como la que mencioné. Y nuestra acción fue apoyada porque la coalición de algunos ministros departamentales, lo que ahora se considera bueno es que aún ahora la burocracia, hay algunos movimientos retrógradas para establecer políticas, pero bajo este acto la burocracia se preocupa por este título que tiene la ley. En el Parlamento británico también hay leyes que promueven lo que es aceptado universalmente como algo de buena voluntad. Como primer ministro de Gales y líder del gobierno de coalición, y durante 16 meses de mi retiro y miembro del comité, yo he visto el desarrollo del proceso y he podido implementar diversas medidas como primer ministro y también de abajo, desde la base también. Estoy feliz de haber participado tanto como primer ministro y como miembro de la Asamblea, y de haber contribuido para que la Asamblea galesa produzca esta constitución. Cuando el gobierno galés estableció la Asamblea Autónoma, tenía que ver el valor de la igualdad y el desarrollo sostenido en el corazón de la Nueva Gales, y esto agregó también los derechos del niño para este sistema nuevo que ha desarrollado Gales. ¿Qué ocurre a continuación? Sobre este tema, algunos temas no resueltos, por ejemplo, una ley sobre no castigo, como se propone por una coalición de ONGs, y tal vez la mitad de los miembros de la Asamblea están convencidos de que Gales debe seguir a los 20 países o más que encabezó Suecia desde hace 30 años, que han hecho que el castigo a los niños por sus padres sea, por supuesto, un aspecto ilegal, que sea considerado ilegal, y llegar a que el gobierno de Gales en esta ley, no sé todavía cómo se va a elaborar. Mi punto final es este: aunque los burócratas todavía temen a estas consecuencias de estas nuevas leyes, consecuencias financieras y de otro tipo, y yo vivo con la esperanza de que esta nueva ley esté bien redactada o sea aprobada, consistente política y técnicamente, y que perdure en el tiempo y que sea un modelo para que otros países lo sigan. Muchísimas gracias por escucharme. Soy la diputada Mirta Arce Camacho de Bolivia. Indudablemente el desarrollo legislativo de cada país varía en relación a las peculiaridades, a las necesidades de cada país y a varios otros temas de los que nos valemos los legisladores como insumos a momento de disponer una ley. Y obviamente que en esta experiencia
experiencia, Gales no está fuera del alcance de todo este proceso que todos los países hemos vivido. Sin embargo, considero importante también los esfuerzos que como parlamentarios estamos haciendo en diferentes países. Usted como colega parlamentario en el Foro Parlamentario por la Infancia en Argentina, nosotros somos parte de la Red Parlamentaria por la Niñez y Adolescencia en Bolivia, que también venimos haciendo esfuerzos, no solo en materia legislativa, también en materia de gestión y en materia de fiscalización por la tutela, garantía y protección de los derechos de niñez y adolescencia. Yo quisiera preguntarle al expositor qué importancia le atribuye él a poder alimentar este proceso en los diferentes países, y entre estos Gales obviamente, en el marco de lo que son los convenios supranacionales. Como el colega de Argentina sabe, nosotros trabajamos con el Parlamento Andino, con el Parlamento Mundial, que son instrumentos indudablemente importantes para la construcción, no solo, repito, de nuevas legislaciones, sino fundamentalmente en el marco de la gestión de los derechos, en este caso de niñez y adolescencia en el mundo. Quisiera la opinión al respecto del expositor. Gracias. Psicológicamente fue para nosotros de mucha importancia utilizar la Convención de las Naciones Unidas como modelo. Cuando uno se vuelve autónomo con respecto a la política social, pero por primera vez en 1999 queremos salir de la sombra de solamente observar lo que pasa en Londres y esperar sus instrucciones o reglamentaciones y seguirlas. En su lugar podemos decir, bueno, no estamos observando ya más a Londres, estamos observando ahora a las Naciones Unidas. Eso implementa una nueva psicología de ser autónomos en la política social. Entonces, utilizar una convención europea o algo que nos haga salir de la sombra en la que estamos, y algunas veces la Convención de las Naciones Unidas es mucho mejor y más consistente en los 13 años que hemos sido autónomos en Gales, teniendo nuestra Asamblea Nacional. La Convención de las Naciones Unidas de los Derechos ha estado como tope en la cima de nuestra acción. La gente lo ha visto como que ya no tenemos más que hacer lo que nos dicen desde Londres. Entonces está encadenado con esta situación de ser una nueva autonomía. Hay que mirar otros modelos entonces. ¿Alguna otra preguntita? Tenemos tiempo para una pregunta más. Sí, buen día. En realidad mi preocupación tiene que ver con, en esta autonomía de Gales, cómo juega la ejecución de la política, teniendo en cuenta aquello que dice Holt, ¿no? Que los derechos cuestan dinero. Sí, ciertamente es verdad que si basamos algo sobre los derechos, no podemos tener mucha claridad sobre cómo va a terminar, porque al darle derechos a la gente, son los que llamamos derechos justicieros, y no sabemos qué es lo que va a adjudicar un juez, etcétera, si lo da una sentencia favorable o no. Como dijimos antes, la rama ejecutiva y la legislativa en el sistema británico están muy cercanos entre sí, no están separados. El Poder Judicial sí está totalmente separado. Ellos son los que tienen que interpretar estas nuevas leyes, y tenemos que estar muy seguros de si esto va a costar dinero o no. Eso es un riesgo que hay que correr, pero es un riesgo que siempre hemos estado dispuestos a asumir. Y viendo a los niños como ciudadanos plenos, no votan hasta los 18,
pero aún así tienen el derecho de ser tratados como ciudadanos. Y aquí debe haber un enfoque muy consistente. Cuando designamos al primer comisionado en niñez y que su voto de los niños tenía que ser del mismo valor, no sabíamos qué impacto iba a haber. Y en realidad tratamos a los niños como ciudadanos sensitivos, y no creo que el darle derechos a los niños va a costar una enorme cantidad de dinero, pero no podemos estar tampoco tan seguros de lo que puede ocurrir hasta tanto no haya habido algunas pruebas o puestas a prueba.